Siento feliz, me siento privilegiado por el cielo. Es un privilegio cuando servimos a Dios. Él hubiera podido utilizar ángeles para terminar su obra, pero nos llama a nosotros porque sabe que necesitamos servirle a Él para que podamos desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Mis amados, el mensaje a la Odisea, un mensaje de amor. Y ya casi todo se ha dicho. Pero queda algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta del por qué el Señor ha dejado este solemne mensaje a la iglesia de los últimos días, al pueblo de Dios de los últimos días. Porque este mensaje de una manera especial, dice en el libro de Testimonios Selectos, tomo 3, página 143, que la Odisea representa al pueblo actual de Dios, representa a la iglesia de los últimos días, representa a ese remanente que Dios habría de levantar al fin de los siglos, al fin del tiempo de gracia. Representa a ese pueblo que inició en el periodo del juicio, en el periodo donde habrían de ser juzgados todos aquellos. En primer lugar, todos aquellos que han profesado creer en Jesucristo. Y dice el párrafo mencionado que el mensaje a la Odisea es una denuncia sorprendente que se aplica al pueblo del Dios actual. Y me llama la atención cuando la inspiración divina dice que es una denuncia sorprendente. ¿Saben por qué? Porque ese no era el estado que Dios quería para su pueblo. Pero Dios, quien conoce el fin desde el principio, sabía con anterioridad y por eso envía ese mensaje con anterioridad para que aquellos que formen parte de esa iglesia, de ese pueblo remanente de los últimos días, pueda ver su terrible condición para no seguir en esa condición. Para que al abrir nuestros ojos, el comprender el llamado que Dios hace, no caigamos en el estado laodicense. Saben, mis amados, al final de la historia de este mundo, dice la inspiración divina, que los que han recibido el mensaje del testigo fiel, el mensaje a la Odisea y han permitido que Cristo sea el centro de su vida, han desarrollado el carácter de Cristo, han aplicado el colirio en sus ojos para ver su condición y se han vestido de las vestiduras de justicia de Cristo, dejarán de ser de la iglesia de la Odisea y pasarán a ser de la iglesia del amor fraternal. Oh, mis amados, qué maravilloso cómo Dios prevé las cosas y nos amonesta para que no tomemos una decisión equivocada. Dios desea nuestra salvación y por eso el título de la campaña de esta semana es apropiado. El mensaje de la Odisea, más que un mensaje de reprensión, es un mensaje de amor y de misericordia. Dios no desea que ninguno se pierda. Y es un mensaje especialmente para su pueblo, para su iglesia. Y en esta noche vamos a entender, o en esta madrugada allí en Europa, vamos a entender por qué. ¿Por qué el mensaje a la Odisea es de una manera especial, dice la inspiración divina, para el pueblo del Dios actual? Para ese pueblo que Dios habría de tener en los últimos días. Y por eso Él se describe como el amén, como el testigo fiel, porque es el pueblo que habría de terminar la obra del evangelio eterno en este mundo. Es el pueblo que se inició con el mensaje más solemne que Dios ha dado en este planeta Tierra, y es el mensaje de los 3 ángeles. Y por eso mi ministerio, y por eso Dios me ha centrado en este mensaje. Por eso mi ministerio, y a la espalda tengo allí los 3 ángeles. Y por eso mi ministerio se llama el mensaje final de Dios. Pues el mensaje final de Dios es el mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje que identifica
a este pueblo remanente de los últimos días. Es el mensaje que se debe resaltar en todo el mundo, pues contiene el evangelio eterno. Y el evangelio eterno cuyo centro es Cristo Jesús, justificando al pecador, rescatándolo de su terrible condición, de su desgracia, de ese pecado que nos tiene sumidos en la miseria, y restaurándolo a su imagen y semejanza para que llegue a ser un heredero del reino de los cielos. Alabado sea su nombre, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de misericordia, y Dios llama al pecador al arrepentimiento antes que termine el tiempo de oportunidad. Y por eso, mis amados, necesitamos mirar, mis amados, ¿dónde empieza el problema? ¿Por qué la enfermedad de la iglesia de la Odisea es que se creen ricos? Y cuando digo que se creen ricos, no estoy hablando de los demás. Está hablando de usted y de mí. Nos creemos ricos. ¿Por qué? ¿Dónde empieza el problema de la Odisea? ¿Por qué el Señor tiene que mandar tremenda amonestación a su pueblo que Él espera que sea la luz para el mundo? Hermanos, nosotros tristemente nos hemos apropiado de las riquezas de Dios y las hemos amontonado y las hemos guardado. Dios ha hecho del pueblo remanente de la iglesia adventista de los últimos días, lo ha hecho depositario de las mayores riquezas espirituales, pero que tristemente las hemos guardado para nuestra propia conveniencia, solo para exaltarnos y creernos superiores a los demás, cuando de nada sirve el conocimiento teórico si no vivimos la experiencia de que esas riquezas nos quieren llevar. Y es la experiencia de vivir una vida centrada en Cristo Jesús, quien es el todo de nuestra vida. Y quizás, hermanos, nos está pasando y nos va a pasar a muchos si no despertamos y si no recibimos el llamado de amonestación que el Señor nos hace a través del mensaje a la Odisea. Nos vamos a repetir la historia del pueblo judío. Ellos se encontraban en la misma condición. Ellos se creían ricos. ¿Por qué? Porque habían acumulado una riqueza espiritual, profecías, eventos. ¿Y qué hicieron con esa riqueza espiritual? Se la robaron, la tomaron para su conveniencia e hicieron de eso un ídolo. Hicieron de la teoría, del conocimiento de la ley, un ídolo para sus vidas. Y cambiaron todo eso y dejaron a Cristo a un lado y no comprendieron que toda esa riqueza solamente provienen de Cristo Jesús. Y por eso el Señor dice en San Juan capítulo 5, versículo 31, vea lo que el Señor le tuvo que decir a esa iglesia de la Odisea en el tiempo de los judíos. Vea lo que le tuvo que decir y es el mismo mensaje para nosotros. Dios nos ha depositado la grande riqueza de los últimos días. El mensaje final de Dios, el mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué hemos hecho con ese evangelio eterno? Los hemos guardado y nos hemos creído ricos, nos hemos creído y sacamos pecho y decimos nosotros somos el remanente. No hay otra iglesia, no hay otro pueblo que tenga las verdades que nosotros tenemos. Y sacamos pecho al decir que somos el pueblo especial de Dios, pero pura teoría, pura letra muerta, como lo dice el apóstol Pablo. Pero no tenemos el espíritu del conocimiento, no tenemos el espíritu de Dios morando en nuestra vida, porque no vivimos la práctica, porque no vivimos ese evangelio. Es solo teoría, porque nuestras obras revelan la verdadera condición delante de Dios. De labios para afuera, dice la palabra, este pueblo me honra, Mateo capítulo 15, versículo 8.
Y así estamos nosotros hoy. Así estamos nosotros hoy, viviendo una vida de tibieza. De labios para afuera nos creemos ricos. Creemos que lo tenemos todo, que Dios nos ha hecho depositarios de los grandes dones y riquezas, que tenemos el don profético, que tenemos la verdad del santuario, que tenemos la verdadera educación, que tenemos la reforma pro salud. Excelente esos tesoros que Dios nos ha dado. Pero ¿de qué sirven? ¿De qué sirven si todo eso no nos ha llevado a rendir nuestra vida a Cristo Jesús? ¿De qué nos sirve todo eso si el centro de nuestra vida no es Cristo? ¿De qué me sirve llevar una apariencia? Hablar de cuántas cosas Dios ha hecho por este pueblo, de cuántos privilegios Dios nos ha dado si nosotros no estamos viviendo la experiencia. De nada sirve esa teoría. Y nos va a pasar como lo que el Señor le dijo a este pueblo cuando él estuvo en esta tierra. San Juan capítulo 5 versículo 39, un texto bastante conocido, pero es la experiencia de la iglesia de la Odisea. En la Odisea el Señor dice que nos va a vomitar de su boca si seguimos rechazando el ofrecimiento que Cristo nos hace para curar la enfermedad que tenemos, para hacernos entender que somos unos pobres, ciegos, desventurados y desnudos, que nuestra condición espiritual es precaria, es desesperada y que necesitamos con urgencia entender que de nada sirve todos los tesoros que Dios nos ha dado si Cristo no es el centro de nuestra vida. ¿Recuerdan? Vea lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 39. Escucha lo que Dios dice para ti, porque ahora somos nosotros los que entramos en el escenario. Ese pueblo ya desapareció. Ellos tomaron su decisión para vida o para muerte. Rechazaron, la mayoría rechazó a Cristo. Tenían la Biblia, tenían las profecías, tenían las grandes riquezas espirituales y se perdió la mayoría. Porque de nada sirve esa riqueza espiritual si Cristo, quien es el dador de ella, no es el centro de nuestra vida. Si esas riquezas espirituales no nos llevan a vivir una experiencia con Cristo, si esas riquezas y esas verdades que Dios nos ha dado no nos llevan a humillarnos y a reconocer que no somos nadie y que necesitamos cada día depender de Él, de nada sirve lo que tú conozcas, lo que tú sepas. De nada sirve ese conocimiento. Y eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo judío y hoy nos dice a nosotros. ¿Y qué le dijo al pueblo judío que nos dice hoy? Vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero están tan equivocados porque no han entendido que las escrituras apuntan únicamente hacia mí. Toda la palabra de Dios apunta hacia aquel que es el único que nos puede dar vida eterna. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Y por eso Él les dice y les aclara, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda ignorancia la de estos hombres que se sabían la Torá de memoria, que se sabían los mandamientos de memoria, que eran doctores de la ley, pero que nada de eso los había llevado. Esa riqueza espiritual que habían recibido, se la habían robado al Señor. Ellos se llevaban el crédito y se creían más que los demás. Hasta añadían y le quitaban y hacían con la ley de Dios lo que ellos querían. Se robaron la riqueza de Dios. Se convirtieron hasta en ladrones. Comerciaban con las riquezas espirituales. ¡Qué tremendo! Y hermanos, tristemente al pueblo remanente de los últimos días le está ocurriendo lo mismo. Muchos están jugando con las verdades bíblicas. Muchos han hecho del evangelio un evangelio fácil, un evangelio
que no requiera el cumplimiento de lo que Dios ha pedido. Un evangelio que se acomode a las circunstancias, a las emociones de quienes vienen a adorar a Dios. Y nosotros como líderes tenemos la solemne responsabilidad, porque si usted mira, el mensaje es dado al ángel de la Odisea. ¿Y quién es el ángel de la Odisea? ¿Quién es el ángel de la Odisea? ¿Quiénes son los mayores depositarios de las riquezas espirituales que Dios ha dado a esta iglesia remanente? Pues la inspiración divina dice lo siguiente en el libro Obreros Evangélicos, página 13. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo su cuidado y protección especial de aquel que es el primero y el postrero. ¿A quién simbolizan esas 7 estrellas que son los 7 ángeles? A los ministros, a los líderes que Dios ha colocado bajo el cuidado de su pueblo y cuya cabeza es Cristo Jesús. Esos líderes somos ustedes y somos nosotros. Dios nos ha colocado para liderar, para cuidar el rebaño, para apacentar la grey, para dar la riqueza de la cual Dios nos ha dado, poder impartirla en Cristo Jesús. Y esa riqueza solo se puede dar cuando por nuestra experiencia propia la estamos viviendo. Nadie nos va a creer, hermanos. Nadie nos va a creer si nuestro testimonio no es como el testimonio de Jesús. Lo que Jesús se representa al iniciar el mensaje a la Odisea es lo que finalmente Él quiere que usted y yo seamos. Al salir de la condición laodicense, cuando ocurra esa transformación, producto de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión, entonces llegaremos a ser como Jesús, el amén. Se cerrará el tiempo de gracia. Cuando el pueblo de Dios viva por experiencia una vida caliente en Cristo, entonces este pueblo terminará la obra en esta tierra. El fin del mensaje de la Odisea es levantar a ese pueblo que habrá de cumplir la profecía de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Ese pueblo que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Ese pueblo que va a denunciar el pecado por su nombre. ¿Saben por qué todavía no hay persecución? ¿Por qué todavía todo está en calma? Porque estamos viviendo una vida de tibieza. Estamos acallando el mensaje final de Dios para este mundo. Porque estamos cómodos en nuestras bancas, en nuestras iglesias. Estamos hasta aire acondicionado ya hay en las iglesias. Donde nos sentamos, ahora colocan hasta alfombras para que no nos cansemos. Y no estamos cumpliendo la misión para la cual Dios ha levantado este pueblo, porque acomodamos la palabra de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Nos hemos robado las riquezas que Dios nos ha dado para que, como hemos recibido de gracia, podamos dar de gracia a un mundo que perece, que muere, que languidece y que anda moribundo, desesperado por estas verdades tan solemnes que Dios ha dado al pueblo de los últimos días. Y por eso el Señor nos reprende. Por eso el Señor tiene que humillarnos muchas veces. Por eso el Señor nos habla como nos habla en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque usted y yo necesitamos representar a Cristo en este planeta Tierra. ¿Y cuál es el problema por el cual hemos llegado a esa condición? Porque nos hemos desviado del verdadero mensaje. Hemos quitado nuestra mirada de Jesús. Y cuando quitamos nuestra mirada de Cristo Jesús, que es el centro del mensaje de los 3 ángeles, y en especial el mensaje del primer ángel, dice que cuando
Juan recibió en el capítulo 14, vayamos allí, versículo 6, Juan recibió desde el cielo, recibió un evangelio que es llamado el evangelio eterno, y que ese evangelio, él debía convertirse en el mensajero de Dios. Ese ángel representa al pueblo adventista, el remanente de los últimos días, al cual Dios depositó la mayor riqueza para la salvación de la humanidad. Ese evangelio eterno determina la eternidad del mundo entero. Quienes lo acepten tendrán vida eterna. Quienes lo rechacen tendrán muerte y condenación eterna. Por eso el Señor dice en el mensaje del primer ángel, capítulo 14, versículo 6. Vamos allí. Apocalipsis capítulo 14, porque aquí empieza el problema de la iglesia de la Odisea. Cuando la iglesia de la Odisea quita su mirada del mensaje que debe dar, de lo que debe de anunciar, y ahorita vamos a mirar por qué quita su mirada, entonces cae en el estado laodicense, y por eso Dios tiene que amonestar directamente a su pueblo. El mensaje a la Odisea es un mensaje directo a su pueblo, que ha dejado de cumplir los requerimientos porque se cree rico y porque cree que así como está bien, y los demás que se pierdan. No, hermanos, Dios no nos ha levantado para eso. El centro del evangelio eterno es despojar el yo de nuestro corazón y que Cristo sea el centro de nuestra vida, pues Él es el que te justifica. Él es el que te santifica y Él es el que finalmente te va a glorificar cuando venga en su reino. Por eso, queridos, si quitamos nuestra mirada del evangelio eterno, que es el mensaje de los tres ángeles, nos desenfocamos totalmente del propósito con el cual Dios nos ha colocado en esta tierra y entramos en un estado laodicense, entramos en un estado de tibieza. Empezamos a participar del mundo, de los deseos del mundo, profesando una fe que no vivimos. Y por eso Apocalipsis capítulo 14 es necesario recordar, es necesario volver allá, porque el mensaje a la Odisea apunta a la experiencia de Apocalipsis 14 del 6 al 12. A eso apunta, a eso quiere devolvernos, porque nos hemos desviado del mensaje principal, del mensaje final de Dios de los últimos días. Y cuando usted comprende el llamado a la Odisea, es el llamado a volver al mensaje de los tres ángeles, en especial al mensaje del primer ángel. Y ahorita lo vamos a entender. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y dice la inspiración divina que el evangelio eterno, cuyo centro es Cristo Jesús, es la manera en que Él justifica al hombre por medio de la fe. En eso se centra el evangelio eterno. En la justificación por la fe. Se le preguntó a la mensajera del Señor, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Y ella responde, es la justificación por la fe. ¿Es la justificación por la fe? ¿O se le hizo la pregunta al contrario? ¿Es la justificación por la fe el mensaje de los tres ángeles? Ella dijo, sí, así es. Es la manera en que Dios justifica al pecador a través de los méritos de Cristo Jesús. Y por eso quien rechace el mensaje eterno, el evangelio eterno, está rechazando a Cristo, está rechazando la vida eterna. Por eso aquel que viva la experiencia del evangelio eterno recibirá finalmente vida eterna. Pero esta riqueza extraordinaria con la cual Dios dotó al remanente que se inició en el tiempo del juicio, ese pueblo que Dios levanta en los últimos días para el tiempo del fin,
Este mensaje no es para guardárnoslo nosotros, no es para meterlo debajo de un almud, es para que alumbre, es para que glorifique a Dios, es para que la tierra sea iluminada con la gloria del Señor. ¿Por qué no hemos cumplido la profecía de Apocalipsis 18? Porque tenemos las riquezas guardadas, nos las hemos robado. Las tenemos guardadas solamente para nosotros. Los libros se están empolvando. Nos hemos guardado eso y ni siquiera lo tenemos en la mente ni en el corazón, mucho menos. Menos en nuestra experiencia. Y aquellos que han metido esas verdades de los libros, de la Biblia, en la mente, no la comparten como Dios la manda. La acomodan de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a su tibieza espiritual. Solo predican lo que les conviene, para que lo demás no ataque la vida que lleva. Tremendo, hermanos. Y voy a corroborarle lo que estoy diciendo, porque a mí me gusta comprobarle con la inspiración, con la palabra de Dios, con la luz mayor y la luz menor. Vea lo que dice Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos, página, escuche, Obreros Evangélicos, página 19. Escucha lo que dice allí. Obreros Evangélicos, página 19, dice: los ministros del Evangelio, escucha, los ministros del Evangelio como mensajeros de Dios a sus semejantes no deben perder de vista su misión ni sus responsabilidades. Pregunto, ¿Dios nos ha hecho responsables de la riqueza espiritual con la que Él nos ha dado? Claro que sí. Y dice que nosotros como sus ministros, porque no solamente son los que estudian teología, la palabra de Dios dice que es ministro todo aquel que sirve al Señor. De una u otra manera ministra para el Dios del cielo. Pero ellos que han sido colocados para dirigir la iglesia son los más responsables. A tal punto que si ellos se desvían del mensaje central y hacen desviar al rebaño, serán 10 veces más culpables en el día del juicio. Tremendo. Así que esto no es cualquier cosa, esto no es un juego. Esto es un llamado de misericordia y de amor en el tiempo del fin, cuando la gracia está por terminar. Estamos en un estado de vida o de muerte, hermanos. Si usted está dormido o se piensa quedar dormido, despiértese. Porque su vida está en juego, su vida eterna. Escucha, los ministros del Evangelio, como mensajeros de Dios, ¿qué somos? Mensajeros de Dios. Hemos recibido el último mensaje de amonestación a este mundo. Hemos recibido el Evangelio eterno, no para guardárnoslo, no para recibirlo a medias, no para recibir lo que nos conviene y lo que no nos conviene, no para entregarle a Cristo lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces no se lo entrego. Hermanos, con Cristo hay que entregarlo todo, o de lo contrario, el que con Cristo no recoge desparrama. O lo es todo o no lo es nada. La palabra del Señor dice: los ministros del Evangelio como mensajeros de Dios a sus semejantes no deben nunca perder de vista su misión ni sus responsabilidades. Si pierden su conexión con el cielo, están en mayor peligro que los demás. Y por eso la sentencia a la iglesia de la Odisea: cuando perdemos de vista el mensaje, cuando perdemos de vista la experiencia con Cristo que debemos tener, pero lo uno nos debe llevar a lo otro. ¿Cómo yo voy a tener una experiencia con Cristo si ni siquiera conozco el mensaje? ¿Cómo voy a tener una experiencia con Cristo si ni siquiera sé cuál es el mensaje? ¿Entendemos cuál es el mensaje solemne para los últimos días?
si hemos captado al menos teóricamente qué es lo que el mensaje de los tres ángeles nos quiere llevar a nosotros en nuestra experiencia cristiana. ¿Hemos entendido al menos eso? Porque si no hemos entendido eso, ¿cómo lo vamos a llevar a nuestra experiencia práctica? ¿Cómo vamos a comprender que el mensaje de los tres ángeles, en especial el mensaje del primero, es nuestra experiencia de justificación, santificación y que nos prepara para la glorificación? Cuando usted entiende el mensaje del primer ángel en especial, porque quien no vive la experiencia del mensaje del primer ángel caerá con Babilonia y será engañado por Satanás y beberá el vino de las falsas doctrinas porque no tiene el carácter de Cristo, porque no conoce la verdad por experiencia y será engañado. Mis amados, por eso la inspiración divina advierte que cuando quitamos nuestra mirada del mensaje central con el cual Dios ha levantado este pueblo y en el cual se resume todo el evangelio, porque cuando usted mira el mensaje del primer ángel en especial, ahí está en miniatura, ahí está resumido todo el plan de redención. Cómo Dios, a través de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, cómo trabajan los tres. Y el centro de ese plan se da en Cristo, para llevarnos a Cristo y hacer de Él el todo de nuestra vida, para que en Él podamos recibir su carácter, sus vestiduras, su justicia. Y no solamente seamos justificados, o sea, perdonados, sino también seamos revestidos de su carácter, santificados, que no solamente podamos tener poder para ser perdonados del pecado, sino para vencer el pecado. ¿Cuántas personas quieren vencer el pecado y no lo han podido vencer? Porque todavía no han vivido una verdadera experiencia de justificación y de perdón. No han entendido lo que es el perdón de Dios, porque no han reconocido y humillado sus almas para ver al Rey en su hermosura y para entender su precioso sacrificio en favor tuyo y en favor mío. No están dispuestos a negarse a sí mismos, no están dispuestos a humillarse hasta lo sumo. La verdadera justificación es abatir hasta el polvo nuestra naturaleza, nuestro yo, dejarlo moribundo, dejarlo en un estado de coma, para que la gloria de Cristo reine en tu vida y en mi vida a través de nuestro carácter y se revele en nuestras palabras y en nuestras obras. Y por eso el juicio se determina por nuestras palabras, por nuestras obras y por nuestros pensamientos. Porque ellos revelan quién controla la mente, quién dirige el corazón. Si es Cristo, nuestros pensamientos serán santificados, nuestros pensamientos serán puros como Él es puro. Si Cristo es el centro de nuestra mente, de nuestra voluntad, nuestras palabras serán palabras de bendición, serán palabras de esperanza. Hablaremos de Él en el trabajo, en la casa, donde quiera que Dios nos lleve. Hablaremos de su misericordia, de su perdón, de su santidad. Si Cristo es el centro de nuestro corazón, entonces, mis amados, viviremos una experiencia que realmente glorifique su nombre y donde quiera que vayamos, seremos verdaderos testigos fieles como Cristo se representa el mensaje a la Odisea. Cuando usted viva esa experiencia, ha salido de la iglesia de la Odisea, porque ahora Cristo es el centro de su vida y ahora usted imita a Cristo. ¿Y sabe qué ocurre? Lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, ocurre en usted que se reproduce en su vida por su carácter implantado, por la imagen de Dios restaurada, se reproduce en su vida el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso, queridos, si nos desviamos,
si nos desviamos de la experiencia del mensaje final de Dios para esta tierra, que es el mensaje de los 3 ángeles, en donde está resumido la verdad del santuario, allí cuando usted estudia, yo tengo una serie llamada El mensaje final de Dios. Y solo en el primer mensaje, de ese primer mensaje extracto 4 temas fundamentales de ese solo versículo, porque ahí está centrado el plan de redención. Ahí está centrado, ahí está resumido. Ese solo mensaje es el primer mensaje para mí, en mi experiencia personal, no desmeritando lo demás, es el más importante de los 3. Es el más importante porque es el que nos prepara para no beber el vino de Babilonia. Y por eso van escalonados. Quien no vive el mensaje, la experiencia del mensaje del primer ángel, caerá engañado con el vino de Babilonia. Y al estar borracho, al estar engañado por las falsas doctrinas, porque no vive la pureza de la verdad, porque Cristo no es el camino, la verdad y la vida en él, entonces cederá a la marca de la bestia, cederá al poder que se va a levantar dentro de poco. Hermanos, el mensaje de los 3 ángeles, en especial el mensaje del primer ángel, tiene por objetivo preparar a un pueblo para que sea inconmovible, para que cuando Dios lo mire desde el cielo pueda decir: he aquí, esta es la paciencia de mis santos, los que guardan mis mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y será ese pueblo que va a iluminar a este mundo con la gloria de Dios, que reflejará su carácter perfectamente. Y aunque la gracia finalmente se termine, permanecerá inconmovible, viviendo una vida perfecta, porque han desarrollado en su carácter la imagen de Dios. Han restaurado la imagen de Dios al rendir sus vidas completamente a Cristo. Y ahí se cumplirán las palabras del apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni persecución, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada finalmente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando usted viva esa experiencia del mensaje del primer ángel en especial en su vida, hermano, Dios lo habrá preparado, Cristo lo habrá preparado con su justicia y con su carácter para subsistir los últimos días de esta tierra y pasar por el tiempo de angustia, salir victorioso y finalmente recibir la corona de la vida eterna. Alabado y glorificado sea su nombre. Pero cuando el pueblo se desvió de esta gran verdad y guardó esas riquezas, y se hizo rico con esas riquezas y se apropió de esas riquezas, hermanos, ahí caímos en el estado laodicense, porque el que no cumple la misión para la cual Dios lo ha levantado, el que no se levanta a proclamar la verdad presente para los últimos días, está desenfocado del mensaje, está tristemente viviendo el estado laodicense. Tiene su mirada en las cosas de este mundo, planea para este mundo, vive para este mundo. Y usted lo puede percibir quizás en su experiencia propia si usted está desenfocado. ¿Cuáles son los intereses diarios? ¿Para qué trabaja todos los días? ¿Para acumular? ¿Para vivir una vida cómoda? ¿O para invertir en la obra de Dios, para servir a Dios, para desgastarse para Dios? Todo lo que usted tiene, ¿de qué manera lo está utilizando? ¿Ha entendido que somos peregrinos? ¿Que nos espera una patria mejor? Que si estamos viviendo la experiencia de la salvación, ya finalmente dejaremos de pertenecer a este mundo y nos espera un reino eterno? Pues quien vive la experiencia de la salvación sabe que si tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y si tiene la vida eterna, será un heredero con Cristo. Esa es la promesa que el Señor nos recuerda en el mensaje a la Odisea para los que sean vencedores.
se sentarán con Cristo en su trono. Y para eso Cristo nos quiere recordar que necesitamos vivir una experiencia genuina y verdadera con Él. De lo contrario, seremos engañados por Satanás en los últimos días. De eso es que quiere el Señor librarnos. Y por eso dice al final este pasaje, si se pierde esta conexión con el cielo, están en mayor peligro que los demás y pueden ejercer mayor influencia para el mal. La vida de tibieza, una vida de falsedad, una vida de hipocresía, una vida con un manto de justicia, pero mientras estamos viviendo en el pecado, llamándonos cristianos, pero participando de lo que participa del mundo, es la condición más terrible delante del cielo. Por eso es prefigurado por que el Señor nos vomita de su boca. Eso produce asco. Cuando algo nos produce asco, finalmente vomitamos. Y hermanos, qué terrible esa ilustración. Pero así llegamos a ser delante de Dios, a tal punto que el Señor dice, y usted sabe ese pensamiento de las Escrituras, donde el Señor dice, si vosotros hacéis caer o hacéis tropezar a uno de estos pequeños, ¿qué dice el Señor? Mejor le sería que se colgase una piedra de molino y se echase a lo profundo de la mar, que hacer caer a uno de estos pequeños. En otras palabras, cuando vivimos una vida de tibieza, una vida laodicense, y no despertamos a nuestra condición, y no nos entregamos y nos humillamos a Cristo, somos piedra de tropiezo. Y la inspiración acaba de decir, somos una terrible influencia para el mal, porque echamos por tierra la verdad del cielo, la única verdad que puede salvar al ser humano, la única verdad que puede llevar al ser humano a aquel que es la vida eterna, Cristo Jesús. Y si la gente no cree en lo que predicamos, si la gente no acepta lo que hablamos, si no nos creen, hermanos, entonces, ¿cómo van a invocar el nombre de Jehová? Si no hay quien predique, si no hay quien anuncie la verdad. Porque estamos viviendo vidas cómodas, estamos en un estado de tibieza. Nos conformamos con lo que somos y con lo que tenemos, y no nos importa cómo mueren miles a nuestro alrededor. No nos importa las necesidades de los demás. Necesitamos ir a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor. Necesitamos una experiencia de amor con Cristo Jesús, que nos lleve a valorar las almas por las cuales Cristo murió, que nos lleve a reproducir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o de lo contrario, nuestra condición es terrible delante del cielo. ¿Saben? La mayor evidencia de que hemos salido del estado laodicense y hemos aceptado la reprensión que el Señor nos ha dado, es que ahora Cristo vive en mí. ¿Y cómo lo demuestro en mi vida que Cristo realmente vive en mí? Hermano, en mi trato con los demás. ¿Saben cómo yo puedo identificar una persona que realmente tiene a Cristo en su vida y que vive cada día para Él? Es la persona más servicial, porque ha entendido que si su maestro no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por mucho, yo tengo que hacer aún más. Porque si Él lo hizo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuánto más yo? Que al aceptar a Cristo, al aceptar lo que Él me da, su riqueza, su bondad y su misericordia, al no tener nada y ahora tenerlo todo con Cristo, hermano, no queda más que dar lo mejor de nosotros para la gloria de su nombre. Pero Cristo nos bendice, Cristo nos dota de riquezas y nosotros nos apropiamos de ellas. Hermanos queridos, quiero ir cerrando con lo siguiente. El estado laodicense es un estado en el cual el enemigo nos ha sumido para quitarnos
para quitarnos del verdadero propósito en el cual Dios nos ha colocado en este planeta Tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Llevar al mundo entero a centrar su mirada en el mensaje del primer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel, que es parte del evangelio eterno? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Por qué es tan terrible nuestra condición? ¿Y por qué el Señor tiene que amonestar a la iglesia de la Odisea a que volvamos a centrar nuestra mirada al mensaje del primer ángel? Porque cuando usted mira la condición y mira lo que Dios dice a la iglesia de la Odisea y lo que Dios le ofrece, es lo mismo, en otras palabras, que Dios ha ofrecido desde siempre a través del mensaje del primer ángel. Pero ya no directamente a un pueblo, sino el mensaje del primer ángel es predicado y es dado a toda la humanidad. Solo que cuando el pueblo de Dios se apropia de ello, cuando el pueblo de Dios vive una vida egoísta y se exalta por las verdades que ha recibido, entonces entra en ese estado tan terrible donde el Señor tiene que volvernos a centrar en lo que realmente Dios nos ha colocado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre ¿en qué? En vano. Y cuando no tememos al nombre de Jehová porque no aborrecemos la vida que llevamos, estamos tomando su nombre en vano. Cuando nos presentamos para hablar en el nombre de Jehová, estamos tomando su nombre en vano y no estamos temiendo a Dios. Nos estamos burlando de él. Por eso el estado laodicense es un estado terrible al cual ha llegado y ha caído la iglesia de los últimos días, usted y yo. Porque hablamos de un Dios al cual no tememos. Cristo hoy, dice en Apocalipsis 3:20, está tocando la puerta de nuestro corazón. Finalmente el Señor dejará de tocarla. El Espíritu de Dios se retirará. Y aquellos que aceptaron la reprensión que Dios envía a este pueblo, a esta iglesia de los últimos días, hermanos, saldrán victoriosos. Glorificarán, aprenderán realmente a temer a Dios y a darle gloria y se prepararán porque la hora de su juicio ha llegado. Que Dios pueda centrarte en el verdadero objetivo y es vivir una experiencia verdadera con Cristo, temiéndole a Él y dándole gloria cada día. Si vives esa experiencia, hermano, finalmente serás digno de entrar en el reino de los cielos, porque la experiencia de temer a Dios y darle gloria es porque Cristo reina realmente en tu vida y has aborrecido el pecado a tal punto que lo has entregado todo para vivir para Cristo.